Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En tiempos en que la incertidumbre impera en la nación por un nuevo debate que surge después de que el Poder Judicial admitiera recursos de inconstitucionalidad contra la Junta Directiva del Congreso Nacional, vuelven los fantasmas del pasado con el llamado a la población de preparar sus camisetas blancas, lo que para muchos sectores es considerado el preparativo de un intento de golpe de Estado que perpetrarían grupos de poder, señalan desde el oficialismo. De acuerdo a varios analistas, la situación que atraviesa el país es delicado, ya que el hecho de que aún se cuestione la legitimidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional podría conllevar a una desestabilización, y algunos diputados consideran que lo que se avecina parecería ser una guerra de poderes del Estado, situación que no debería ser correcta. Sin embargo, mientras la cúpula política de Honduras intensifica su lucha por el poder en los barrios y colonias, la población sufre el abandono de sus autoridades, la extorsión, las maras y las pandillas ganan terreno, y sus actividades ilícitas ahora provocan que despojen a varios ciudadanos de sus viviendas, y debido a que esas organizaciones delictivas han penetrado el aparato público, mantienen un fuerte control en ciertas áreas que la propia fuerza pública teme entrar, y se ven obligados a, paradójicamente, ayudar a los hondureños a abandonar sus hogares por órdenes de mareros y pandilleros, lamentan expertos. Entre tanto, el país no termina de despegar económicamente, señalan desde sectores privados que aseguran cada vez es difícil mantener sus empresas y emprender en Honduras. La propia Embajada de Estados Unidos considera que algunas de las acciones del Ejecutivo aleja la inversión extranjera y preocupa el trato que estarían recibiendo el sector privado. Por su parte, el Poder Popular considera que todas las críticas que reciben forman parte de un plan orquestado por grupos de poder para desestabilizar al gobierno, y según el expresidente de la República y asesor presidencial Manuel Zelaya, hay intentos y grandes conspiraciones a los cuales están dándole seguimiento y se mantienen informados. No obstante, el también coordinador de Libre reconoció que en este momento no hay ninguna posibilidad que se ejecute un golpe de Estado, pero insiste que intentos sí existen, y más aún cuando mantienen su postura de que grupos de poder están interesados en desestabilizar el gobierno. De momento, la oposición asevera que no están promoviendo un golpe de Estado, pero analistas opinan que mientras la situación conforme pasa el tiempo se vuelve más tensa, el que paga los platos rotos de las disputas políticas es el pueblo hondureño, que ve cómo todo transcurre y la vida cada vez es más insostenible para los menos favorecidos, que representan más del 70% de la población. Buenos días, gracias, un gusto saludarlos. Miércoles 26 de octubre se va el 10º mes del 2022. Interesante programa. Hoy vamos a hablar sobre el panorama político, social, económico de Honduras, y Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos, también se puso en la agenda ayer en un discurso en la Ancha, donde cuestiona las decisiones del gobierno de Xiomara Castro y de su gobierno y de su gabinete. Tengo 3 distinguidos invitados. Saludo al abogado Germán Leitzelar. Abogado, bienvenido. Gracias, Raúl. Un saludo a toda la teleaudiencia de tu programa, y bueno, es un placer estar aquí. Como sabes, siempre tratando de tener una posición de ponderación y dar una pequeña luz en momentos tan críticos que vive la nación. Don Carlos Urbizo Solís, un gusto saludarlo, don Carlos. Buenos días. Muy buenos días, don Raúl. Muchas gracias por la invitación. Me alegro de saludarlo a usted, a don Germán Leitzelar, y no ha presentado al próximo, ¿verdad?, compareciente acá. Sé que le envío un saludo también, a pesar de que no sé quién es, y creo que vamos a tener un buen debate, pues, público sobre estos temas tan importantes para el pueblo hondureño. Don Josué Murillo, que está atrapado en el tráfico, ya Aldana está bachando, entonces eso genera bastante caos aquí en la capital. Bien, yo ya tengo aquí, nos acercamos a una crisis política más en el país. Hoy estamos en una, y aún no nos damos cuenta de entrar a una nueva crisis política. ¿Quién será el nuevo beneficiado? ¿Cómo evitar caer de nuevo en esa crisis? Se habla de golpe de Estado,
Hay que buscar una declaración que dio Mel Zelaya ayer, por favor, que está hablando Mel Zelaya de que los golpistas siguen conspirando. Pero en las últimas horas, la señora Laura Dogu, embajadora del gobierno de los Estados Unidos ante nuestro país, ha cuestionado duramente. Laura Dogu, famosa ya por su participación en Irak como representante diplomática norteamericana, y en Nicaragua, donde los Ortega la declararon no grata, fue dura y cuestionó la política que está siguiendo el gobierno de doña Xiomara Castro. Ya hay reacciones del canciller, que hace unos minutos hablé con el canciller, está en la Argentina, pero hay una grabación que la vamos a colocar más adelante para que ustedes, mis invitados, puedan analizar qué es lo que está sucediendo. Poneme lo que ha dicho la embajadora, por favor, si es tan amable la producción. Aquí está. Palabras de la embajadora Laura F. Dogu en la reunión anual de la ANCHAN, creo que era. Acercame ese monitor o agrandás la pantalla, escojan ustedes. Esta es como el sexto pleito público. El canciller ha citado ya a esta señora embajadora de Estados Unidos para el lunes a las 12 del día. En un mundo en el que todos los países compiten por la inversión internacional, Estados Unidos es el único país que fomenta activamente la inversión en otros países. Oigan bien, dije que los Estados Unidos fomenta activamente la inversión en otros países. Entonces España, Francia y todos esos no. En Honduras y en el norte de América Central lo estamos haciendo a través de la iniciativa llamando a la acción de la vicepresidenta Harris. Gracias a esta iniciativa, casi 2.000 millones de dólares de nuevas inversiones fueron anunciadas en la Cumbre de las Américas. Una gran parte de esas inversiones están destinadas a Honduras. Todavía no llega nada de eso. Desafortunadamente, dice la honorable embajadora, algunas políticas están complicando sus probabilidades de éxito. Algunas políticas. Por ejemplo, y cita, la estrategia con el sector energético. Para ella, la estrategia del gobierno con el sector energético, entonces, esta es una interpretación mía, no sirve. También las reformas no muy acertadas de la ley de empleo por hora. Oigan bien, ella dice que las reformas que tomó el nuevo gobierno no fueron acertadas de la ley de empleo por hora. Hace un momento el canciller ha revelado que la señora Dogu llamaba a los diputados para que no aprobaran a esa ley, la derogación de esa ley de empleo por hora. Eso lo acaba de denunciar el canciller. Y los mensajes del gobierno sobre la necesidad de reducir o eliminar los incentivos para la inversión. Sin duda alguna, todas estas acciones están enviando un mensaje claro a empresas de que deberían invertir en otros lugares. Está diciendo que el mensaje del gobierno de Honduras es que no inviertan aquí, sino que en otros lugares, no en Honduras. Pero no debería ser así, ya que una economía que beneficia a todos requiere la inversión del sector privado. También requiere trabajadores educados, infraestructura de calidad y acceso a financiamiento, dice Laura Dogu. Digamos. Estamos profundamente preocupados por los informes de empresas, tanto estadounidenses como hondureñas, sobre el aumento de las invasiones de tierra y la piratería digital. Hasta el Congreso de los Estados Unidos, 2 congresistas aparecieron el otro día defendiendo las sedes, pero ella dice que hasta el Congreso de Estados Unidos, menciona todo el Congreso, está preocupado por el tratamiento de las inversiones extranjeras en Honduras. Continuaremos ejerciendo nuestro derecho de reunirnos con inversionistas estadounidenses. Se reunió con los de Próspera, que tienen una sede allá en Roatán. Y recuerden que una de las promesas de campaña de este gobierno era eliminar las sedes. Pero ella aquí les aclara que a ella, le guste o no, va a continuar ejerciendo el derecho de reunirse con inversionistas gringos y abogar por la resolución de disputas comerciales de acuerdo con el Estado de Derecho Comercial. Bueno. El gobierno de Honduras dice no a las sedes y hay sedes que son de gringos. El sector privado también tiene que hacer más por Honduras, especialmente en el área de educación. Estados Unidos apoya firmemente un mecanismo internacional anticorrupción. Tal mecanismo responde al deseo del pueblo hondureño y al compromiso del gobierno
de eliminar la corrupción y aumentar la transparencia. De nuestra perspectiva, para que la CICI funcione desde lo que ella piensa, para que la CICI funcione, debe estar facultada para actuar con la mayor independencia posible bajo las leyes hondureñas. Ahí estoy de acuerdo con ella, bajo las leyes hondureñas, con los recursos que necesita para ser efectiva y la más rápida y posible mientras todavía no hay impulso y esperanza pública para este esfuerzo. No dejen que el ruido de las redes sociales los distraiga de la realidad de nuestro profundo compromiso de ver a Honduras triunfar. ¿Cuándo se va a pronunciar el embajador de Honduras en Washington? ¿Cuándo va a decir el embajador de Honduras en Washington que el presidente Joe Biden está tomando medidas incorrectas, que la economía de Estados Unidos se está viniendo abajo, que la última encuesta de uno de los más grandes periódicos de Estados Unidos señala que si Biden se presenta a la reelección, no votarían por él los norteamericanos? ¿Cuándo van a decir el embajador de Honduras que Biden no le ha ayudado a Ucrania como debería de ayudarle? ¿Cuándo va a hablar el embajador de Honduras en Washington como habla la señora Dogu aquí en Tegucigalpa? Eso lo queremos escuchar del embajador de Honduras, que lo dejen, que opine sobre estas cosas de los gringos. A Biden lo cuestionan porque no ayuda a Ucrania como debería de hacerlo, que no ha tomado una mala política económica, y eso don Carlos nos va a poder explicar, que ya no lo quieren que se presente a la reelección. ¿Cuándo va a opinar el embajador de Honduras en Washington si debe o no ir preso por golpista Donald Trump? ¿Cuál es la respuesta que le ha dado desde la Argentina? Repito, hace un momento me comuniqué con Eduardo Enrique Reina, canciller de Honduras, está en Buenos Aires, iba a discursar en este momento, pero esto ha dicho en las últimas horas en HRN, la radio de el 90.7, esto ha dicho el canciller directamente desde Buenos Aires, Argentina. Fuerte la reacción, fuerte y clara como debe ser, dando a respetar al pueblo hondureño, pues somos pobres, pero hay que tener dignidad. Y esto ha dicho el canciller ante lo manifestado por Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente hemos leído el contenido del discurso de la embajadora Dogu ante la AmCham y pues la verdad que como gobierno, igual en comunicación permanente con la presidenta Castro, nos sorprende, pues creemos que hay palabras que expresó la embajadora que nos preocupan. Nosotros hemos mantenido más de 30 reuniones con las autoridades norteamericanas a todos los niveles, desde la vicepresidenta Harris hasta la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Recién yo viajé precisamente y me comuniqué precisamente con personeros de la Casa Blanca, de Seguridad Nacional, asesores, con Ricardo Zúñiga, con varios niveles. Porque creemos que la situación que yo he mencionado en algunos tweets es compleja, porque nosotros hemos expresado, a los Estados Unidos lo saben muy bien, la situación que vive el país, un país que fue recibido en una situación financiera desastrosa, una institucionalidad destruida, un Estado de Derecho que prácticamente no funciona, y eso es lo terrible para la inversión. Un país en que los temas de energía eléctrica nos hacen ser no competitivos en Centroamérica. Nuestra energía es la más cara de toda Centroamérica. La presidenta Castro está tratando de tomar medidas para hacernos más competitivos, para tener un mercado eléctrico más sano. Se nos ha acusado a veces de querer expropiar, cuando no es cierto. Se ha negociado efectivamente con más de 16 empresas para sanear la energía eléctrica, para sanear las finanzas del país. Y esto se ha conversado ampliamente con la embajada a todos los niveles de la situación que se vive, tanto en esos temas como en otros. Entonces nos parece que las expresiones de la embajadora, como ya lo hemos dicho otras veces, complican nuestra relación, no ven claramente la situación que vive el país, y vemos que más allá de defender sus propios intereses y sus empresas que tienen derecho, yo creo que debe entender la grave situación que vive el pueblo hondureño, la situación de pobreza, la situación de complejidades, de crecimiento, que nos obliga pues precisamente a tomar estas medidas que en todo caso son para sanear
para poner bien el Estado de Derecho y para poner bien las normas que precisamente garanticen una inversión clara en este país, en Honduras. En este caso, pues yo creo que ya hemos advertido a la embajadora varias veces. Yo la estoy convocando, pues lo haré personalmente para que el día 31 a la mediodía yo le exprese precisamente esta inconformidad, le presentemos una protesta escrita y esto creo que esperemos no dé paso a otras acciones ulteriores en el derecho diplomático, porque sí consideramos que en otros casos ellos también han buscado en el Congreso que no se aprueben leyes como la ley de energía. Esto tal vez no se ha hecho público. Ellos estuvieron llamando a diputados para que no aprobaran esa ley, llamaron a diputados desde la embajada para que no aprobaran la ley del Consejo de Defensa y Seguridad, que también busca poner orden en el país. Y a eso obedecen mis tweets, porque precisamente consideramos que a pesar de todo, a pesar de que mantenemos una muy buena relación con los Estados Unidos, que entendemos que son altamente necesarios, hay un lazo de dignidad que debemos de respetar, que debe respetar a Honduras y a lo que estamos tratando de hacer para poner orden en un país que precisamente las acciones de otros gobiernos de los Estados Unidos permitieron que un narcoestado se desarrollara, que se ganara con fraudes, apoyaron a un presidente que hizo lo que quiso, elevó las deudas a $20,000 millones y nadie le dijo nada, sacó préstamos y lo usó en lo que quiso. O sea que yo creo que se debe entender la relación. Si quieren una buena relación con Honduras, yo creo que nos deben respetar en ese marco. La entendemos, es prioritaria y es prioritaria para nosotros con los Estados Unidos. Así que estoy convocando para precisamente consultas a la embajadora el día 31 y exponerle nuestra protesta, porque creemos que ese lenguaje que busca más bien desestabilizar los temas de la inversión, cuando estamos realmente poniendo orden, nos preocupan muchísimo, porque pareciera que su agenda es otra y más bien parece que coincide con los que están buscando desestabilizar el país. Así que buscaremos, como le digo, este contacto directo con la embajadora y hablar muy claramente con ella. Bien, esto fue desde Argentina. No es cierto que se quiere expropiar a empresas que él le haya manifestado a la embajadora. Que las declaraciones de la embajadora Dogu complican las relaciones con los Estados Unidos. Que la va a citar el lunes al mediodía para protestarle de forma escrita y personal ante la actitud de la embajadora. Y ha revelado el canciller que la embajadora de Estados Unidos tomó acciones llamando a diputados del Congreso Nacional de la República de Honduras a que no aprobaran la ley de energía que impulsaba el gobierno de doña Xiomara Castro, que no aprobara la ley del Consejo de Seguridad. Oigan bien, el canciller ha dicho que la señora Dogu llamaba a diputados del Congreso Nacional para que no aprobaran la ley del Consejo de Seguridad Nacional, la ley de energía y la ley de empleo por hora. Estas acciones de los Estados Unidos, de parte de su embajadora, dañan la relación de ambos países. El lenguaje que utiliza, dice el canciller Eduardo Enrique Reina, está buscando desestabilizar la relación y habla de estabilizar el país. Mel Zelaya ha dicho esto en las últimas horas también, que es asesor presidencial, y eso lo dijo antes de que trascendiera la carta de la señora, o el discurso de la señora Dogu en la ancha. Pongámoslo. La pregunta es así: ¿usted cree que aquí hay golpistas? Claro que sí, pues. ¿Y qué cree que hacen los golpistas? Planificar golpes, pues. Si esa es su función. Y no son pocos los golpistas. Además, lo que pasa es que ahora perdieron las elecciones. Se implicaron en narcotráfico, en corrupción. Ahora los golpes están bien señalados por el pueblo. Entonces no tienen en este momento ninguna posibilidad de dar un golpe. Intentos sí hay. Grandes pues, conspiraciones de dando los días. Y además, le puedo decir una cosa, que eso me lo informa a mí la presidenta. Estamos dándole seguimiento y estamos informados. Bueno, eso dijo Mel Zelaya. Había otro dato aquí, ¿no? Bueno, pero tiene la palabra mis invitados. Inicio con el abogado Leicelar. Yo los llamé a ellos
ellos no son tan metidos en la política, mis invitados de hoy. Son gente muy capaz y creo que tienen otra visión fuera de la política de lo que es el país. Empecemos con lo que está pasando con Estados Unidos. Bien, gracias Raúl. Y a don Carlos Urbizo también mi saludo, que no sabía que estaba compartiendo el espacio con ustedes, un gusto. Y bueno, miren, yo quisiera iniciar tratando de poner un pequeño efecto de ponderación en las cosas que están ocurriendo. Cuando oía las declaraciones que ya había oído parcialmente de nuestro canciller, no puedo estar más que de acuerdo con la mayoría de las cosas que él dice, pues son cosas que son intereses nacionales definitivamente, y que definitivamente, en caso de que los señalamientos que él está haciendo, como por ejemplo de que haya habido una intervención directa con diputados para que se tomaran decisiones en el Congreso a la orden y mandato de un embajador, obviamente eso me enerva el ánimo, me molesta como hondureño, si fuese cierto. Ojalá y no lo sea, ojalá y no sea simplemente un comentario para encender más los ánimos. En relación al tema de lo que han sido las declaraciones de la embajadora estadounidense, yo creo que tenemos que valorar algo. Ella es la embajadora de los Estados Unidos. Ella es el vocero del gobierno de los Estados Unidos, y creo que ella, en cualquier cosa que exprese, va a defender los intereses de los Estados Unidos como siempre lo han hecho, porque Estados Unidos protege a sus ciudadanos. Yo desearía que mi país, por ejemplo, si yo estuviera en Francia, en Inglaterra, en El Salvador, en Perú, donde sea que yo estuviese, que yo tuviera un gobierno que sé que va a estar ahí para mí como hondureño. Desearía que ser hondureño sea más que simplemente tener una tarjeta de identidad que dice que soy hondureño, o un pasaporte que dice hondureño, porque cuando yo he tenido la suerte de conocer personas de otros países, de países que tienen peso, ese sentimiento de saberte ciudadano de un país, porque hay un país detrás que te respalda plenamente, es algo que lamentablemente los hondureños no conocemos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? No me gusta como hondureño que nadie incida negativamente en las cosas nuestras. Sin embargo, creo que el tema de la dignidad es algo que nos debemos ganar, y yo creo que tenemos que reconocer como hondureños que por lo menos en la parte que a mí me consta, porque son aproximadamente 42 años de vuelta a la vida democrática de 1980 a la fecha, Honduras ha hecho mal muchísimas cosas. Yo creo que esa pelea de perros y gatos de que si la narcodictadura, que si los nacionalistas, yo tengo 40 y pico de años de estar oyendo que el siguiente gobierno liberal es el que tiene la solución, y no soluciona nada nunca. De ahí vino el gobierno nacionalista y no solucionó nada nunca. Hay pequeñas cosas que sustentan el país, que lo siguen permitiendo funcionar en una pequeña medida, pero en realidad las decisiones generales que ha habido en este periodo de 40 años, en general son negativas, porque si no fueran negativas no estaríamos en la crisis que estamos teniendo. Entonces, ¿qué quiero decir? La dignidad tiene muchas caras. Te hago una pregunta, Raúl. ¿Qué dicho pesa más? ¿Macho que respinga chimadura tiene, o el que calla otorga? ¿Qué quiero decir? Son dos posiciones de ideas, de pensamiento, de filosofía que son contrarias. No, yo no creo que una tenga más validez de la otra. Yo creo que cuando en determinado momento lo que tengo que hacer es callar, porque con dignidad escucho cosas que no tienen sentido, simplemente, como dicen, a palabras necias oídos sordos, o como dice la muchachada más actualizada, a palabras eléctricas oídos desconectados. Pero ¿qué pasa? Cuando reaccionamos de esa manera tan fuerte por una situación que en términos generales me parece que, si bien se puede ver una opinión respecto a determinadas cosas que están sucediendo, al final muchas de esas cosas son ciertas. Yo no voy a defender si es real, si es correcto, si es incorrecto, pero yo te puedo decir, como abogado laboralista, por ejemplo,
creo que la decisión de derogar la ley de trabajo por hora de la manera que se hizo tan tajante fue un error y está generando consecuencias para nosotros. A mí no es que no me importe lo que pasa en otros países, pero lo que le suceda a Estados Unidos porque perdieron una ley de trabajo por hora, si es que ellos la ocupaban, no me preocupa tanto como lo que tiene de efectos en el país, porque a la par de eso tenemos luego la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Marco de Seguridad Social, que tiene otra serie de efectos negativos. La derogatoria de las sedes que todavía está en proceso. No voy a defender o no las sedes, porque no es el per se de las sedes, no es que yo soy viva la sede, no. Pero tenemos, como hondureños, que construir una serie de factores que nos permitan desarrollar. Te voy a poner un ejemplo, una cosa que es muy parecida a las sedes, que es el desarrollo hotelero de Cancún en México. ¿Por qué en México algo que se parece mucho a la sede puede ser un beneficio espectacular económicamente para un país y en Honduras no? Repito, no estoy diciendo pongan las sedes, no, estoy diciendo pongan las sedes o pónganles remedos o pónganles el nombre que quieran, pero que hagan algo que funcione y que haga crecer al país, por Dios. Porque mientras estamos envueltos en toda esta catástrofe política, en toda esta falacia que nos venden, en todo este tema de que seguimos señalando una narcodictadura, destrozando el nombre del país a nivel internacional, asustando a la gente, yo creo que tenemos que tener prudencia, porque una cosa es que conozcamos los problemas y otra cosa es que nos desnudemos de una manera tan absurda, tan del hígado y que nos hagamos daño como país. Yo lo voy a repetir nuevamente. El tema Mel Zelaya, él es un asesor, pero pareciese que es él el gobierno y no doña Xiomara. Y lo vuelvo a repetir, lo dije aquí en un programa hace varios meses. Doña Xiomara, empodérese, es usted la presidenta del país. Porque eso nos hace daño, nos divide. Y vuelvo a decirlo, a mí como hondureño no me sirve de nada, esté a favor o esté en contra del gobierno actual o del anterior o lo que sea, que el gobierno fracase, porque mi país es Honduras, señores. Y a todos los que están viendo este problema y este programa, actualmente tienen que pensar como hondureños, porque al final el fracaso de cualquier representante que tenemos, hayamos o no votado por él, es el fracaso de nosotros como nación, es el fracaso de nosotros como país. Y si nosotros, los hondureños, no le damos un cambio al timón, a la dirección que lleva, no aprendemos a respetarnos, a entendernos, a sacar lo mejor de las ideas de cada quien, aunque sean ideas distintas a las mías, pero que pongamos en la mesa todo lo que sea un funcionamiento para que el país crezca y tome una dirección adecuada, el país va a seguir fracasando. Entonces yo reitero que la embajadora dijo cosas que parecen intervención. Señores, si estamos haciendo las cosas bien, yo le digo a la gente, mire señora, usted está fuera de lugar por esto y esto y esto, pero hago una pregunta, ¿realmente todas las palabras de la embajadora son palabras necias? Dice que ese lenguaje busca desestabilizar Honduras. Bueno, ese es el punto. Pues, lo dice el canciller, ¿va? Perfecto. Entonces te hago una pregunta, Raúl. Es que yo no te puedo contestar porque... No, te hago una pregunta a ti en el sentido de que estamos conversando. Claro. ¿Ah? ¿Qué sucede si tú y yo estamos claros de algo? Y voy a usar al señor Urbizo de ejemplo para que le dé paso a su opinión. ¿Qué pasa si el señor Urbizo dice, ¿sabe qué, Raúl? Leicelar le está jodiendo el programa y vos te molestás conmigo y todo, y generamos una crisis solo porque Urbizo dijo, si nosotros estamos claros de que el programa está bien, estamos diciendo cosas positivas, ¿por qué eso nos va a generar un conflicto? Entonces vamos al punto, es bien fácil hablar de que dijo y quiere desestabilizar el país está desestabilizado porque nosotros estamos desestabilizados, porque tenemos una crisis de valores, tenemos una crisis de visión, tenemos una división social que la venimos arrastrando por más de 12 años y que muchos políticos, no voy a decir que todos porque al final siempre hay excepciones, en lugar de buscar una cohesión social para que el país sane y empiece a caminar en una dirección de hondureñidad y no de grupos en particular,
nos dedicamos a echarle fuego. Entonces, ¿qué sucede? Si tengo un incendio, ¿qué hago? Traigo un carro de bomberos, no le echo fuego. Si tengo una inundación, traigo una bomba para sacar el agua, no una manguera para echar más agua, ¿me explico? Entonces, esas cosas son las que yo siento y yo lo repito. Y con esto le doy la palabra al amigo Urbizo. Yo no estoy aquí en un afán de criticar, de señalar y de decir que si el PIN no es la solución, que si defiendo una narcodictadura, que si... No, no estamos en eso. Estamos en un país que está en una crisis enorme y que yo siento que muchos de los actores políticos fundamentales, incluyendo muchos del gobierno, porque no todos, no están actuando de una manera coherente. Y si no empezamos a actuar de manera coherente, repito, vamos a caer en una crisis todavía peor que no va a dejar nada positivo para el día. Esa sería mi introducción, Raúl. Don Carlos Urbizo, y hay gente reaccionando sobre esto. Más adelante leeré los mensajes. Don Carlos, su análisis. ¿Cómo no? Mire, para ser bien puntual, yo creo que están haciendo una montaña de un granito de arena, ¿verdad? Yo creo que los comentarios que hizo en su discurso la embajadora no tienen nada de reprensible, ¿verdad? El gobierno, perdón, pone sus reglas y nosotros respondemos, no solo internacionalmente, sino que nacionalmente. Si no me gustan las reglas que pone el gobierno, simplemente no participo, ¿verdad? Por ese tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de la ENE específicamente, ¿verdad? Yo no veo una mayor inversión norteamericana aquí en cuestiones de energía eléctrica, ¿verdad? Y la embajadora, siguiendo su filosofía o ideología de libertad, dice, no creo que esas reglas que estatizan prácticamente la energía son beneficiosas para el pueblo hondureño y tampoco para los inversionistas nacionales e internacionales, porque eventualmente quedan por fuera. El que el gobierno establezca de que la energía eléctrica pues es un bien común o no sé cómo le llamaba, pues yo creo que está equivocado, ¿verdad? Porque también es un bien común las comunicaciones. Óigame, yo el otro día vi a una persona en silla de ruedas en un semáforo hablando por teléfono, ¿verdad? También el maíz, el arroz, los frijoles. Entonces que estaticen todas estas cosas que son importantes para la vida, que tienen que ver con la educación y con la salud, y son dos campos que están totalmente abandonados por el gobierno. Usted decía en su introducción que quisiera ver que el embajador de Honduras en Estados Unidos o cualquier otra parte se pronunciara sobre esto o aquello. Lo hace todos los días. ¿Qué está haciendo Honduras con el TPS? Está tratando de influir en el gobierno de los Estados Unidos para que cambie una política con la cual muchos norteamericanos están en contra. No quieren migración de ningún tipo y quieren que estos tipos que comenzaron con el TPS hace más de 20 años, ya es tiempo que regresen a su casa. Ya pasó la crisis del Mitch, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros seguimos influyendo. ¿Por qué va un gran número de delegaciones de Honduras a hablar con senadores, a hablar con congresistas? Porque quieren promover algo que creen que le va a favorecer a Honduras. Así que yo no veo por qué ha hecho este escándalo. Más bien, por rato me parece que anda buscando oportunidad de entrar en una confrontación, en un enfrentamiento con la embajada norteamericana, que representa al gobierno, no al pueblo centroamericano, norteamericano necesariamente, ¿verdad? Que entrar en una confrontación de repente para satisfacer a parte de sus bases, ¿verdad? Que quieren una confrontación. Eso es conocido. Pero oígame, de acuerdo con las encuestas que yo veo, más del 60-70% de los hondureños tienen una opinión muy favorable de los Estados Unidos. Casi todos los hondureños tenemos a alguien allá afuera, allá en Estados Unidos, más de 1 millón, dicen. Eso nos da una relación bastante estrecha con el gobierno de los Estados Unidos. Y como decía don Germán ahí, yo quisiera que cuando vaya a algún lugar, mi gobierno se vea presente en la embajada, en el consulado, y que me trate con toda la dignidad a la que tengo derecho. Y lo que tenemos es una serie de quejas que no terminan nunca, del maltrato que reciben, ¿verdad? Todas estas personas que están enviando con gran sacrificio sus remesas para acá. Porque el sueño americano no es para quien se va. El sueño americano es para quien queda aquí recibiendo los dólares del sacrificio de aquel que está allá, compartiendo un cuarto de 4x4 con 10 personas más y comiendo salteado para poder enviar aquí esa remesa. Así que yo creo que cualquiera puede tener una opinión y no por eso va a entrar en un gran conflicto, ¿verdad? Yo creo que estar manoseando tal vez el sistema electoral sí es entrar, ¿verdad?, en un gran problema de injerencia en los asuntos internos de Honduras.
pero ahí están las Naciones Unidas, donde todos escuchamos que van todos los embajadores y van todos los presidentes y jefes de Estado a decir lo que quieran. Ahí tienen ustedes el discurso de doña Xiomara hace unos días en las Naciones Unidas, que fue a hablar más de Cuba y de Venezuela y esto y lo otro, que hablar de Honduras, por Dios, que era lo que tenía que ir a promover, el bienestar del pueblo hondureño, ¿verdad? Y aquí el empleo por hora lo consideramos nosotros un error. ¿Por qué? Porque el empleo por hora es una realidad económica y social y va a seguir existiendo con leyes o sin leyes. Porque quien necesita una persona por 3 o 4 horas no la va a contratar por 8, y quien la necesita por 8 no la va a encontrar por 2 o 3. Esa cuestión, hay ciertos lugares donde ha habido tal vez algún tipo de abuso, como los hoteles, como los restaurantes, porque se presta para ese tipo de contratación. Pero si alguien tiene una recepcionista, no la va a estar cambiando cada 2 o 3 horas, ¿verdad? O tiene algún operador en su fábrica y lo va a estar cambiando cada mes o 2 meses, solo para evadir la ley, y le va a costar más el entrenamiento y la pérdida de producción, etcétera. Así que no tiene razón verdaderamente de haber toda esta gran reacción en contra de lo que se ha dicho. Yo creo que una postura de altura hubiera sido ignorarla, simplemente ahí están nuestras reglas, nosotros tenemos justificaciones para hacer esto y esto y esto, y se acabó. Si no le gustan las reglas, pues no venga. Simplemente, como lo hacemos todos en cualquier lugar. Si a mí no me gusta un restaurante, dejo de ir ahí, etcétera, etcétera. Y como les repito, ahorita hay un problema, ¿verdad?, nacional, porque este gobierno se ha definido como socialdemócrata. Socialismo es un extremo y democracia es otro extremo. Entonces, ¿cuánto vamos a caminar en la dirección del socialismo y cuánto hacia la democracia? No lo sabemos. Es posible hacer una combinación, pero tiene que definirla. Y eso, como va a traer beneficios, va a traer costos y sacrificios también, y a algunos les va a parecer y a algunos no les va a parecer. Entonces, ¿cuál debe ser la relación nuestra? No me gustan esas reglas, así es que yo me aparto y espero que venga otro gobierno a proponer. Que hay una desestabilización. Óigame, por 201 años hemos estado nosotros desestabilizados, cuando han sucedido cosas buenas que han sido muy pocas veces, tal vez con el gobierno que vino aquí a organizar al Estado de Honduras por primera vez, don Marco Aurelio Soto, después Juan Manuel Gálvez y después Ramón Villeda Morales. Pare de contar. Ahí hablan que cuando salimos de los militares pasamos a la democracia. Es una farsa, es una falacia. Salir de la pobreza no quiere decir ser rico, sino que es dejar de ser pobre, que es una cosa distinta. Salir de una enfermedad no quiere decir que ahora soy sano, solamente que salí de esa enfermedad. Salimos de la enfermedad de los militares y caímos a otra, que es la que tenemos por 42 años. ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha logrado en beneficio del pueblo hondureño? Oiga, si es que aquí cuando hablan, eso no conviene a Honduras. Los que hablan así están diciendo, no me conviene a mí ni a mi grupo, porque jamás hablan qué es lo que le conviene al pueblo hondureño. Yo reto a cualquiera aquí que vaya a ver cuántas leyes provienen, ¿verdad? Y don Germán es abogado del Ejecutivo, y cuántas se paren ahí en el Congreso, y van a encontrar que 80 o 90% le ponen un sello de lo que viene del Ejecutivo. Y después, si van a analizar qué porcentaje era para beneficiar al pueblo y qué porcentaje para beneficiar otros grupos u otras razones, van a encontrar también que 80% no fue para beneficiar al pueblo. ¿Y por qué puedo decir yo eso con alguna propiedad? Porque estoy viendo los resultados. Estamos viendo la pobreza, que 70, 75, ¿qué más da que fuera 60%? Es muchísimo también. Estoy viendo el desempleo, estoy viendo la criminalidad, estoy viendo la impunidad por todos lados. ¿Qué quiere decir eso? Pues hubo un Estado disfuncional. Y mientras no tengamos democracia, y el abogado lo sabe, es imposible tener un Estado de Derecho, porque va a haber una concentración de poder en cualquier momento. O sea que las cosas medio buenas que suceden en Honduras, para algunos nada más, son chiripas, son accidentes, pero no es un producto, no es un resultado del sistema. Un sistema está diseñado con una serie de guías y acciones para obtener un resultado. Pues este sistema no es para obtener un resultado en favor del pueblo hondureño, es para favor de grupos, como ha sido por 201 años. Solo recordemos el primer artículo de la Declaración de Independencia en 1821, que dicen la élite política y económica y social de Guatemala, que siendo la voluntad del pueblo de Guatemala, Honduras, etcétera, etcétera, su independencia de España, es conveniente que la haga el brigadier general Gavino Gainza, porque las consecuencias serían temibles si el pueblo mismo lo hace de hecho. ¿Qué están diciendo ahí ellos? Clarísimamente,
cojamos el poder. Adelantémonos a esta indiada, ¿verdad? Para que sigamos en el poder, y así ha sido por 201 años. Les funcionó. Cambiemos a un rey lejano por un presidente cercano y sigamos la fiesta como está. Óigame, aquí hay problemas fundamentales y el punto de partida es el político. Tenemos que terminar con los movimientos, tenemos que terminar con los dueños de movimientos que deciden por mí quiénes o no van a las diferentes planillas para las candidaturas de elección popular. ¿Cómo es posible? El abogado aquí sabe y se puede referir al artículo 37, 44, 45 y 64, que son los que definen lo que es democracia liberal. No tiene que ver con el Partido Liberal, ¿verdad? Democracia liberal, como se conoce, democracia auténtica y constitucional. No existe consciente electoral, por Dios. ¿Cómo se puede burlar de la voluntad del pueblo, verdad? Residuo electoral, donde va alguien de candidato, ahí sale con 6.220 votos y no salió alguien con 89.999. Esos son atropellos a la voluntad del pueblo y de las cuales nos reímos y nadie habla de eso. Tengo más de 20 años de estar trayendo una conciencia. Mucha gente no le entiende. Hay que sentarse uno por uno para que le entiendan de esta burla, de este atropello. Oye, ni siquiera elegimos nosotros a los regidores, ¿verdad? De las alcaldías, que es el nivel de administración pública más bajo que hay. Entonces, ¿cómo van a responder? Ningún regidor me debe absolutamente nada a mí. A quien le debe es al dueño del movimiento y al alcalde que lo puso en esa planilla. Aquí hay mucho de qué hablar, más de qué es lo que dijo esta diputada o qué es de lo que pudo haber dicho, mejor dicho, la embajadora. Yo no sé, que me digan que hay de reprensible ahí, que ella manifieste bajo estas condiciones. Simplemente no creo que a los ciudadanos corporativos de los Estados Unidos les van a convenir. Pero quiero decirle una cosa también bien clara, y con esto voy a terminar, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos no es quien invierte, son personas privadas que van a traer su dinero acá para invertirlo. Y aquí, cuando la inversión nacional sea la que debe ser para generar el empleo, los bienes y servicios que nosotros queremos y deseamos y necesitamos consumir, la de extranjera va a venir sin que la llamen. Va a venir acá. No tiene que hacer ninguna promoción como Estados Unidos. Dice, vayan a invertir, tienen la libertad todas mis compañías de invertir fuera, pero no anda haciendo gran promoción, ¿verdad? Y la gente llega ahí del mundo entero. Y como digo yo, cuando vengan los marcianos, se van a ir directamente a los Estados Unidos, solo van a volar sobre Honduras, porque allá es donde hay un Estado de Derecho, allá donde hay respeto, hay igualdad de oportunidad. Aquí en Honduras, por 201 años, y ustedes lo saben, ha habido desigualdad política, desigualdad económica, desigualdad social. Y esos tres elementos son exactamente lo que se necesita para tener un pueblo, una nación disfuncional, mantenida en la pobreza y en el sufrimiento. Para cerrar esto, les voy a hacer 3 preguntas y luego voy a ir a la pausa. Breve para que podamos hacer. Primero, ha denunciado el canciller que la señora Doe llamó a diputados para que no aprobaran la ley de energía, para que no aprobaran la ley del Consejo de Seguridad Nacional y que no aprobaran la ley del empleo por hora. Es una denuncia seria de la máxima autoridad de la Cancillería de la Política Exterior de Honduras. Dijo el canciller también que los Estados Unidos permitieron que en este país se instaurara un narcoestado. Lo dijo el canciller desde Buenos Aires, Argentina. Y que ese lenguaje de la señora embajadora busca desestabilizar el país, y ya les presenté lo que dijo Mel Zelaya horas antes que apareciera esa declaración de la señora embajadora. El canciller la está citando el lunes a las 12 para reclamarle personalmente y entregarle por escrito, dicho también por el canciller, la protesta del gobierno de Honduras. ¿En qué puede terminar todo eso? Es una injerencia clara de la embajadora, lo que ha denunciado el canciller. ¿Qué comentarios tienen breves antes de la pausa? Bien, muy rápidamente. Primero, coincido plenamente con el señor Urbizo respecto a que yo no veo qué es lo terrible que ha dicho la embajadora. Sin embargo, y repito nuevamente, partiendo de que sea real que ella llamó a diputados para que no votaran determinadas cosas, eso sí sería terrible, definitivamente, partiendo de que sea cierto, porque no lo sé, ¿verdad? Solo porque lo dice el canciller, con todo el respeto del mundo, no puedo aducir que sea cierto. ¿Estará mintiendo? No lo sé. Si yo fuera canciller, no mentiría. Bueno,
Estamos de acuerdo, pero yo no puedo afirmar algo y más como abogado. Bueno, por eso, pero lo dice él. Perfecto. Es de él. Entonces, partiendo de que lo dice él, si sus afirmaciones son reales, eso es terrible. Y definitivamente tiene todo el derecho el país de llamar al embajador y decir, señora, usted no puede venir y decirle a los diputados nuestros qué votar y qué no votar. Porque como bien dijo el doctor Urbizo, hay reglas, tenemos la autonomía para decidir cómo vamos a funcionar. Claro, que funcione o no funcione, las reglas que estamos poniendo, ese es otro problema, pero de que tenemos la posibilidad de decidir nosotros por la autonomía que tenemos y la libertad de regirnos a nosotros mismos, eso es totalmente real. Si no le gustan las reglas, se puede ir a donde mejor le plazca, porque eso es la forma en que funciona, pero mucho ojo. Ya hay una serie de situaciones que tienen vinculaciones jurídicas que van a tener consecuencias jurídicas. Si hay situaciones con las sedes que son norteamericanas y que de alguna manera se derogan y eso tiene consecuencias porque existían contratos, porque existían una serie de cosas, eso va a tener consecuencias jurídicas definitivamente. Entonces, mucho ojo, hay que ponerle cuidado a eso. Luego, si estamos diciendo que ella aduce situaciones de que se está haciendo expropiaciones, mucho ojo, cuando yo oí las intervenciones públicas del tema de las cuestiones de energía eléctrica, se habló de que o negociaban o se les iban a comprar a un justiprecio. Y jurídicamente, nada más, debería decir yo que hablemos con propiedad y con las palabras adecuadas, porque si yo uso la palabra justiprecio, eso automáticamente, de manera legal, me vincula a los términos de expropiación. Entonces, si lo que pasó es que usaron la palabra justiprecio de manera errónea, porque no es una expropiación, entonces aclarémoslo y corrijámoslo. Pero yo creo que tenemos que tener prudencia, porque yo vuelvo a reiterar, a mí lo que me molesta, y lo voy a repetir, lo decíamos antes de que iniciara el programa, Raúl, yo he visto a lo largo de mi vida, por distintas razones, a funcionarios de otros países. No voy a mencionar ningún país en particular, pero he visto a funcionarios de muchos países, de distintos lugares del mundo, que vienen a Honduras a pasearse aquí y a hacer cosas y barbaridades que jamás harían en su país. Pero yo siempre he dicho lo siguiente: cuando un funcionario de otro país viene y se pasea como Pedro por su casa y violenta toda una serie de parámetros, es porque normalmente el hondureño se lo permite. Y en eso coincido plenamente con el canciller de que tenemos que tener dignidad, que tenemos que cambiar ese escenario y decirle a la gente extranjera, miren señores, este es mi país y respeten nuestros parámetros de funcionamiento. Pero mucho ojo, vuelvo a insistir, las palabras de la embajadora en relación a muchas cosas, ¿son palabras necias o son palabras que señalan cosas que deberíamos corregir? Si hay señalamientos positivos, hagámoslo. Porque yo recuerdo que doña Xiomara se expresó respecto a las cosas que se estaban manejando en el juicio de la señora Kirchner en Argentina, y que yo sepa, Argentina no hizo un escándalo de decir, señora, deje de opinar de lo que hacemos con la Kirchner. También oí otros comentarios respecto a las elecciones en Colombia y todo. La gente hace comentarios, eso no significa que tengan que tener una trascendencia, pero vuelvo a repetir, si lo que estamos diciendo es una injerencia directa de llamar a diputados a decirles, mire, van a hacer esto, van a hacer eso, es intolerable y eso no debe ocurrir, y con dignidad tenemos que parar una cosa de esas, en caso de que fuera cierto. Lo demás, coincido plenamente con el señor Urbizo de que se está haciendo un escándalo innecesario, y ahí es donde viene la pregunta. Con todo el entorno social grave que tenemos, donde hay problemas serios que necesitan atención, pero no se habla de eso, solo se habla de eso, generamos una tensión, generamos una crisis con el principal asociado que tenemos comercialmente, donde vive una cantidad de hondureños que sostienen al país con sus remesas. Hay una intención detrás de crear un conflicto con el país que más importancia tiene para nosotros por temas económicos. ¿Tiene intención la embajadora de crear ese conflicto? Voy con don Carlos. Las acciones de Estados Unidos permitió un narcoestado aquí que se instaurara, ha dicho el canciller. Es un lenguaje que busca desestabilizar y denuncia que llamaba a diputados para que no aprobaran la ley de empleado por hora,
la ley de energía y que no se aprobara la ley del Consejo Nacional de Seguridad. Es una denuncia que hace el canciller, que es la máxima autoridad en política exterior del país, y yo no creo que un canciller se atreva a decir eso públicamente, y lo dijo desde la Argentina, o que vaya a mentir en eso. Y de hecho la está citando el próximo lunes. Pues yo sí creo que es importante. Totalmente. Que es importante que reaccionemos ante esto. Don Carlos. Bueno, mire, yo no conozco el cuaderno del protocolo de los diplomáticos y cómo se define qué es injerencia, qué no es injerencia. Yo estoy aquí reaccionando como un ciudadano que he viajado por todo el mundo y que he tenido todo tipo de experiencias muy agradables, por cierto. Yo veo que nada impide al embajador de Honduras llamar a los congresistas y decirle, mire, esa ley que van a ustedes a aprobar no conviene ni a ustedes ni a nosotros. Yo no le veo ninguna objeción. La función de un embajador, entre otras, es mantenerse informado de lo que sucede políticamente, socialmente y económicamente en el país anfitrión para informar tanto a su gobierno como a todas las consultas que le llegan del sector privado, hablando estrictamente. Entonces, él tiene que estar enterado y yo veo muchísimos programas internacionales, veo que invitan a un gran número de embajadores y los embajadores, perdón, se pronuncian abiertamente a favor o en contra de la política de Rusia en relación con Ucrania, ¿verdad? Honduras pues se ha querido mantener al margen, pero hay muchos que han condenado esa invasión, como decía don Germán también allá cuando habla de la Kirchner, de Petro, de Cuba, etcétera, etcétera. Mire, el mundo ya es una isla, ¿verdad? Todos estamos formando parte de algo, ¿verdad? Y yo creo que hay temas mucho más importantes. Las sedes, por ejemplo, quiero aprovechar acá. Yo pertenecí a un foro donde se discutían las sedes, ¿verdad? Y este foro era de libertarios, donde estaba Paul Romer, que es el padre de esta criatura, y Akerlof, George Akerlof, un premio Nobel. Óigame, nunca me habían insultado en mi vida como me insultaron por defender la soberanía de Honduras. Este era un grupo de libertarios, y hay que conocer el término que quiere decir libertario. Anarquistas les decían hace no sé cuántos siglos, porque creen de que el mundo y las comunidades no necesitan gobierno, que todos, como que si fuéramos angelitos en el cielo, todos nos podemos llevar muy bien y resolver nuestras diferencias pacíficamente, ¿verdad? Estos libertarios querían hacer un experimento en Honduras con las sedes, ¿verdad? Y he escuchado tantas opiniones, tanto en Estados Unidos como en Europa, y yo he tenido discusiones en Estados Unidos con relación a esto, y esta es la conclusión que les puedo decir. Esta gente que vino a invertir a Honduras, vino a invertir bajo su propio riesgo, ¿verdad? Sabiendo que este era un tema que estaba dividiendo al país, y eso le decía yo en el foro, ¿verdad? Este tema, y le pedía a don Paul Romer y le pedía a don George Akerlof, que se han de haber preocupado mucho de que yo le estoy pidiendo, retírese de esto, por favor, que está dividiendo al pueblo hondureño innecesariamente. Están pisoteando nuestra soberanía. La última soberanía que le queda a uno es la territorial, ¿verdad? Y este gobierno anterior la cedió voluntariamente, que es lo que sorprende a todo el mundo. Y después han confundido al pueblo que mire, que se parece a la bananera. Equivocado totalmente. Yo vengo de un pueblo bananero y le puedo decir cómo funcionaban las bananeras, porque inclusive fui asesor de ellos por 35 años, ¿verdad? Que se parece a tal, que se parece a tal. Sí, se parece, pero no es igual. Lo que Honduras ha hecho no lo hizo ningún otro país, excepto Madagascar. Y 6 meses después de que lo hizo, declararon a su presidente, que era un gran personaje que había venido desde abajo, lo declararon traidor a la patria, imagínense usted. Así que yo creo que sí pueden hacer algún molote y querer alguna retribución, vaya, comprarle los edificios que está ahí, pero no tienen derecho a mucho más, absolutamente. Nos pisotearon y entraron en un contubernio con el gobierno de turno, y óigame, inclusive esas sedes fueron aprobadas en el Congreso, creo que 128-0, por Dios de la vida, ¿verdad? ¿Cómo llegó a tener tanta influencia ese presidente? Intimidación, ¿verdad? También, ¿verdad? O ya sea premios, hay de las dos cosas, que es el problema con el gobierno, que castiga y premia de acuerdo con los intereses que pueda tener el que esté de turno, ¿verdad? Entonces, con las sedes yo creo que Honduras le va a ir muy bien, y si le hacen algún tipo de juicio, estoy seguro de que Honduras va a ganar. Con relación a la expropiación, nosotros manejamos mal el término. Hay expropiaciones,
hay nacionalizaciones y hay estatizaciones. Esos son tres términos distintos. Y lo que está pretendiendo el gobierno aquí es la estatización de la ENE a través de una expropiación que implica un justiprecio, ¿verdad? Pero expropiación por sí, el abogado lo sabe muy bien, no prescriben los derechos de aquellas personas que han sido expropiadas de su propiedad, ¿verdad? Entonces pueden llegar a una negociación que es otra cosa, ¿verdad? Y confiscación y todos estos términos que nosotros revolvemos. Yo estoy opuesto a la estatización de la ENE porque veo que no es una función del gobierno manejar negocios, que no puede pretender que va a tener grandes utilidades para financiar lo que nosotros tenemos que financiar con nuestros impuestos y para complementar con préstamos que pueda conseguir el gobierno, pero no manejando negocios. Si ese es el caso, pues que vaya y que estatice la cervecería, la tabacalera, y vamos a ver que en 5 años quebró, así como quebró Hondutel. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes tiene un celular de Hondutel. Óigame, sí, hay 9 millones de celulares entre Tigo y Claro. Ahí está el ejemplo más claro de lo que funciona cuando el sector privado se dedica a lo que le corresponde y el sector público se dedica a lo que responde, ¿verdad? Así que yo creo que hay que estar bien claros en estos temas para no revolver al pueblo, precisamente desestabilizarlo. Yo creo que el coordinador del Partido Libre más bien debería contribuir y debería explicar por qué un golpe de Estado no es posible en este momento y quién lo podría dar. Las Fuerzas Armadas están plegadas a él, así como se plegaron las anteriores a Juan Orlando y no le impidieron tener 4 años más ilegalmente, inconstitucionalmente, ¿verdad? Pero esa es la realidad de un pueblo que no tiene democracia, porque no hay pesos ni hay contrapesos, y la política que le decide a través de las leyes cómo vivimos y cómo trabajamos. Por eso que yo insisto que el punto de partida es una ley electoral que respete la libertad individual y la soberanía popular, que genere igualdad de oportunidad, libertad, confianza, seguridad y justicia, que no lo tenemos y no la vamos a tener mientras tengamos este sistema podrido, perverso que tenemos. Voy a ir a la pausa. Yo no estoy de acuerdo que la señora embajadora opine de todo lo de Honduras, y vuelvo a decir, entonces, ¿no es cierto, don Carlos, que el embajador de Honduras anda opinando ahí en Washington? No opina de nada. De nada. Porque no quiere. No, porque señor, no quiere. No, ¿cuándo ha visto eso? Don Raúl. No, si don Carlos. Opina, don Carlos. quiere. ¿Dónde ha visto usted un embajador de Honduras opinando de la política gringa? Dígame. Porque no quiere. ¿Por qué no? Don Raúl. No, oiga, no lo dejan. Quiere le diga, esa gringa, dije todo lo que... Mire, aquí hay otro, Eduardo, empresario. Mire. No, es que esa es mi opinión, don Carlos. Mire. Oiga bien lo que dice que no estoy de acuerdo. Decirles, dice Eduardo, yo creo que la embajadora... al embajador de Honduras, invitar a un ex embajador de Honduras, porque ahorita el nuevo no conoce todavía el trámite, invítelo a un programa para que explique cuáles son los límites de la diplomacia, ¿verdad? Invite también a un embajador de cualquier otro país, ¿verdad? Para que venga también. Vaya, le voy a decir algo. Cuando un embajador centroamericano... Pues que diga que la política de Biden no sirve hacia los países del Triángulo Norte. Porque no ha querido. No, porque no ha querido, pero puede. Lo sacan. Los gringos lo sacan. No lo creo. Yo de verdad. Bueno, oiga bien, el canciller de Honduras dice, aunque usted no está de acuerdo, que la señora está desestabilizando el país. Que las acciones de Estados Unidos permitieron un narcoestado en Honduras. Y que ella llama, bueno, dígale al embajador, digámosle al embajador de Honduras que llame a los congresistas de Estados Unidos a decirle que quieren una mejor política para Honduras en cuanto a los migrantes, que firmen el TPS. Lo puede hacer hasta donde yo sé. Pero Raúl, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? Narcoestado. Mire, paremos ahí en la cuestión de narcoestado, porque ahí sí hay bastante descontento. Y la pregunta para mí, bien sencilla, que no me han podido responder a cabalidad, aunque sí he tenido algunas respuestas en las conferencias que yo he asistido, es ¿por qué, sabiendo que alguien estaba involucrado en narcotráfico desde el 2004 hasta 14, 15 años después lo vienen a enjuiciar? Óigame, eso yo no lo comprendo. ¿Cómo es posible? Imagínense que en vez de narcotráfico y que es parecido, fuera una persona que ande matando y matando y matando y que usted lo deja por 10, 12, 15 años seguir matando y hasta entonces lo enjuicia, ¿verdad?
cuando he preguntado esto, y le voy a aquí compartir, ¿verdad? Porque estuve hace un par de años en una reunión donde se discutió este tema, y yo le pregunté a un general que estaba retirado, que estaba exponiendo, le digo, yo quiero que me explique usted por qué, sabiendo de tanto tiempo que alguien estaba en narcotráfico, no fue extraditado. Y me dijo, miren, hay personas de la DEA que pueden estar involucrados en esa actividad y se benefician. Por otro lado, hay una relación estrecha entre terrorismo y narcotráfico. Y entonces, tal vez equivocadamente, creen que mientras dejen el narcotráfico van a poder acceder al terrorismo, a los terroristas, ¿verdad? Entonces, que les conviene mantener algo como eso. Porque le voy a decir, y con esto voy a terminar, porque usted dijo que quería pasar a un corte comercial. Mire, en economía se estudia el asunto del narcotráfico y el consumo. Y aquí todo el mundo dice, Estados Unidos, gran consumidor, que para el consumo. Fíjame, eso ya se estudió y es más fácil atacar la producción que el consumo. ¿Por qué no mandan unos cuantos drones ahí a destruir los centros de producción? Pregunta retórica, no tengo la respuesta. Pero el consumo, le voy a decir, bien sencillo. Póngase usted que el 10% de los norteamericanos consumen droga. Eso sería 35 millones de personas. ¿Cómo van a vigilar a 35 millones si bien pueden vigilar a 10, 15 o 20 productores? Eso ya está establecido y no se discute. El ataque al consumo viene por otro lado, con la familia, con los amigos, instituciones, etcétera, etcétera. Pero no es que, gobierno, usted ataque al consumo. Eso no va a suceder nunca. Bien, antes de la pausa voy a leer lo que dice aquí Eduardo. Decirles que la embajadora no dijo que debía de hacer lo que los Estados Unidos quieren. Ella bien claro dijo, es una lástima que en la cumbre de las Américas se asignaron millones de dólares para invertir en Honduras. Te aclaro, Eduardo, ¿cuánto han invertido de eso? Dijeron, pero no han invertido nada, no han invertido nada. Pero en algunas decisiones que está tomando el país iban a irse a otros países que eran más amables para la inversión extranjera. Bien, yo pienso que tienen derecho a irse donde ellos quieren y que esta es una velada amenaza. No dijo que tiene que cambiar ni dijo que tiene que hacer esto o lo otro. Los fondos de inversión van para muchos otros países que sí quieren inversión extranjera. No veo intervención, veo un buen consejo. Qué bárbaro este, si es que queremos generar empleo. Bien, vamos a otros temas, y otros temas es que anoche dos sicarios intentaron asesinar a la subdirectora del Seguro Social. Hoy la señora dijo que ella cree que es por ese puesto que tiene el Seguro Social, de que ahí se manejan muchos millones, y eso fue que aquí en la pausa me lo comentó el abogado Germán Leixelar, que se manejan muchos millones del Seguro Social y que ella nunca había tenido problemas hasta ahora que ostenta ese cargo, que la anterior directora mejor se fue a España porque también la amenazaron. ¿Algún comentario ya que me lo mencionaste? Sí, bueno, que es lamentable. Que es parte de la realidad del país. Claro, vemos cómo hay una convulsión generalizada en una serie de situaciones y, mira, obviamente esto es una mera opinión personal, pero no tengo la menor duda que eso está vinculado a retornar a prácticas del pasado, al haber quitado el fideicomiso de compra de medicamentos, que era un mecanismo que era más transparente, que posiblemente era un poco tardado, etcétera. Pero vamos al tema, es un tema de administración. Si yo necesito este bote para enero y el proceso se tarda 6 meses, entonces lo pido desde junio. Pero si lo pido en diciembre y se tarda 6 meses, va a llegar hasta junio del otro año, ¿me explico? Entonces, no es el tema. Entonces, al final, siento yo, y con esto cierro para que entremos al siguiente punto, que a nivel de administración gubernamental tenemos un enorme error en el tema de satanizar todas las cosas. No hacemos un análisis profundo. Como lo decía, no se analizó los efectos de la derogación de la ley de trabajo por hora. No se analizó el tema de generar una sentencia de inconstitucionalidad que no corrigió los errores que tuviera la ley marco de seguridad social, sino que la voló toda completita sin analizar los efectos negativos que esto tenía. Entonces, los fideicomisos son malos, la ley es mala, o sea, todo
señores, lo que hace el ser humano es sujeto a mejora, ¿ah? Pero no satanicemos ni destruyamos todas las cosas, porque rescatando los efectos positivos de las cosas y corrigiendo los efectos negativos que pueda tener por determinadas cosas, vamos perfeccionando instrumentos. Pero cuando yo invertí, qué sé yo, 1000 lempiras en este bote y de entrada vengo y digo, este bote no sirve y lo tiro, perdí los 1000 pesos, voy a tener que invertir 1000 pesos en un nuevo bote que tal vez es igual a este, etcétera. Y eso es mala administración, ¿verdad? Usted, señor Urbizo, que maneja cifras y números de eso, lo entenderá perfectamente, ¿va? Si con 100 lempiras yo puedo resolver algo porque los administro bien, si los administro mal, lo que va a pasar es que voy a terminar endeudado todo el tiempo. Es como, no se sabe si se sabe la historia de la prostituta del pueblo, ¿eh? De un tipo que llegó a un pueblo a invertir $100 y llega al hotel y dice, mire, quiero reservar una habitación, pero tengo una reunión, aquí le dejo el depósito. Entonces el del hotel corrió a pagar a un proveedor porque le debía comida. El de la comida le debía a otro proveedor, el otro le debía a otro, y todos así, hasta que llegó alguien a pagarle a una prostituta que le daba de fiado también, porque la crisis nos embarca a todos, y cuando ella recibió el dinero, se fue al hotel a deber la última habitación que había utilizado. Entonces el billete regresó, todo el mundo pagó sus deudas, y vino el hombre del que había dejado el depósito y dice, aquí vengo por mi habitación, vio la habitación y dice, qué feo este cuarto, no me gusta, deme mi pisto que ya me voy. Ajá. Entonces, doctor Urbizo, esa pequeña historia nos muestra que hay toda una situación cautiva en temas económicos que tienen jodida la sociedad cuando el dinero no está circulando, cuando no tengo mecanismos para generar empleo, para generar entretenimiento, que hayan bares abiertos, que haya conciertos, que haya vida cultural, todas esas cosas que necesita el ser humano para tener dignidad humana en general. Entonces, esa es la deuda que tenemos. Y yo repito, no lo digo de una manera negativa, yo quisiera que si alguna persona del gobierno me está escuchando, no sienta que es un ataque. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una reflexión, porque como dijo Albert Einstein, si seguimos haciendo las cosas de igual manera, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Y yo lo que veo es que seguimos haciendo las cosas de la misma manera con apenas unos pequeños cambios de discurso o de acciones que se tiñen de la visión política de cada partido que llega a gobernar. Pero eso no va a resolver los problemas del país. Don Carlos, nueva elección de la Corte Suprema de Justicia, nueva elección de la Corte Suprema de Justicia, nueva elección del fiscal general del Estado. Se acepta un recurso de inconstitucionalidad a la elección de Luis Redondo como presidente del Congreso, anunciado por el propio presidente de la Corte, Rolando Argueta. Sus comentarios. Bueno, es bien sencillo, el recurso se admite, se estudia y hay una sentencia y no podemos adelantarnos a la sentencia. Admitir un recurso no quiere decir que tiene mérito, simplemente quiere decir que se va a estudiar, ¿verdad? Y tenemos que esperar esa resolución. Ahora, con relación a la Junta Directiva actual del Congreso Nacional, no podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos de que hay una gran incógnita, que hay un problema político, que hay un problema institucional con esa situación, y son otros los llamados a resolverlo. La Corte Suprema anteriormente no lo tomó porque dijo, no, ese es un problema interno de un poder del Estado y un problema político y que le resuelvan ellos. Pero eso querría decir entonces que un Congreso puede hacer lo que quiera y no le va a responder a nadie. ¿A quién le va a responder el Congreso entonces sobre si hizo las cosas bien o no? Tiene que recurrir a la Corte Suprema de Justicia o yo no sé, al Papa tal vez, ¿verdad? Pero aquí hay un problema con esa legitimidad de la Junta Directiva y no la podemos nosotros obviar. Eso es plática de todos los días aquí en la Honduras de acá, ¿verdad? Del norte y la Honduras del sur también. Así que ojalá que para tranquilidad del pueblo hondureño esto se pueda resolver pronto y ya dar por terminado el tema, ¿verdad? Las oposiciones han dicho, miren, nosotros estamos de acuerdo en ratificarlo a usted en un cargo que es cuestionado, ¿verdad? Y yo les propuse cuando vi esto que el Partido Nacional sea el primero que vote a favor de don Luis Redondo para que no se quede al final y que se pueda dar vuelta, porque hay una desconfianza muy grande en el pueblo hondureño sobre lo que puede suceder, ¿verdad? Así que yo creo que ese recurso debe ser resuelto lo más rápido posible por la Corte Suprema de Justicia
y ahí dejarnos ya en paz y tranquilidad. Yo entiendo además que una de las condiciones, ¿verdad?, de las Naciones Unidas para poder enviar una CICI aquí es precisamente que se legitime, se formalice o cualquiera que sea el término, la junta directiva, que se derogue también ese pacto de impunidad, como le llaman a la ley, ¿verdad?, que permitió, ¿verdad?, que ahí se pudieran aprovechar muchos que habían cometido delitos comunes. Eso tiene que terminar. Pero mire, esa nueva corte que usted dice, ¿verdad?, y del fiscal, ese es un problema muy grande que se avecina para Honduras, y eso es lo que debería de ocuparnos a todos, ¿verdad? Y a todos en el sentido que estemos interesados de que de alguna forma resulte algo bueno, porque le repito, mi posición y la puedo debatir con cualquiera. Si no hay democracia, no puede haber Estado de Derecho estable, permanente, sino que va a ser chiripas, hoy sí, mañana no, y el pueblo hondureño no puede vivir con una incertidumbre de ese tipo. Usted comenzó su programa hablando de la gran incertidumbre política, esa es una que existe ahí, hay todo tipo de especulación. ¿Por qué? Porque cuando no hay transparencia, la especulación es el orden del día, los rumores, las redes sociales, que 80 y pico % de lo que pasa por las redes sociales es basura. Y tiene confundido no solo Honduras, al mundo entero, y a saber cuándo se va a resolver esto. Así es que algunos que viven en libertad, como en el primer mundo, van a poder resolver la basura que llega por ahí. Otros que no lo hacemos, vamos a seguir a la deriva, vamos a seguir con las especulaciones, vamos a seguir alimentando la desconfianza, que es una de las más altas de Honduras. Según Latino Barómetro, la desconfianza en Honduras, inclusive entre parientes, es de 84%. ¿Se imagina usted cómo es posible tener una nación? ¿Cómo es posible tener una relación si no confiamos unos a los otros? Entonces, eso, perdón, es lo que nos debería de estar ocupando. Grandes retos que tenemos aquí, don Raúl. Hay 6.500 escuelas unidocentes, según un dirigente magisterial. ¿Qué esperan para resolver eso? Se tiene que resolver hoy, ahorita mismo. 6.500. Policías, no hay suficiente, no hay patrullaje, entonces no puede haber seguridad como la querríamos nosotros. Hay la mitad de los policías que debería haber según los estándares internacionales. ¿Qué nos atrasa para llegar a tener el número de policías que necesita tener la nación para tener paz y tranquilidad? Hospitales, falta de medicina, falta de doctores, falta de enfermeras. Esos son problemas internos fundamentales que les competen al pueblo hondureño. Sin embargo, andamos con la mano así, extendida, que nos ayuden con educación, que nos ayuden con los hospitales, etcétera, etcétera. Oiga, a mí me da pena a veces cuando veo en el periódico que sacan como gran noticia que un cierto país le donó a Honduras $10,000 en algo. Óigame, qué barbaridad, qué vergüenza. Corte Suprema, Fiscalía, Congreso, esto de la Junta Directiva. Dejaste el paquete grueso para el final. Pues sí. Bueno, el tema de la Corte Suprema definitivamente es un tema fundamental porque hay muchas expectativas de que se le cambie la cara a la justicia. Pero mucho ojo, no quiero poner una nota negativa, pero miren, la Corte Suprema es el administrador del Poder Judicial, nada más. Corregir la temática del sistema de justicia pasa por 1.000.000 de cosas. Y, ojo, hay que manejar una claridad en esto. Puede estar la corte que esté y viene lo mismo que estábamos mencionando. ¿Hay servilismo o no hay servilismo? Porque hay que entender algo. El sistema judicial funciona con una autoridad que no es vertical como en otros poderes. El mismo poder de determinación y de libre determinación tiene un juez en el último rincón del país que un funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Porque el sistema así lo dice, la libertad y toda la situación del convencimiento que tiene un juez. Y ojo, el problema de la cuestión del problema judicial no pasa exclusivamente porque tengamos buenos magistrados, porque al final, repito, ellos tienen una responsabilidad de administración del Poder Judicial y por supuesto, desde ahí emana el tema de los filtros, las políticas de contratación, la capacitación que se le va a dar a los jueces y una serie de cosas. Pero recuerden, en este momento
hay más de 280 juzgados a nivel nacional que tienen titulares en todos los lugares, que están contratados, etcétera, de cosas. Entonces, no lo digo de manera negativa, sino que entendamos que no es simple y sencillamente de nombrar una cabeza que controle las cosas. Creo que Honduras y la ciudadanía en particular tiene que entender que esa visión del caudillismo que impregna todas las estructuras gubernamentales no nos va a resolver nada. ¿Ah? Por ejemplo, te lo decía ahorita, ¿verdad, Raúl, antes de que entráramos del corte comercial? Yo puedo creer que doña Xiomara es mi héroe, que ella es la persona indicada, que tiene las mejores intenciones del mundo, las mejores capacidades, y por eso voté por ella. Pero un momento, ella no gobierna sola. Tiene funcionarios en todos lugares, tiene diputados que fueron elegidos también en otra elección paralela, tiene funcionarios de gobierno, tiene funcionarios públicos que son contratados a su vez, y toda esa estructura gubernamental es la que funciona. Puedo tener el mejor presidente del mundo, y si yo no he logrado permear a toda esa estructura gubernamental conocimientos, las mejores personas, las mejores intenciones, y por supuesto en una cabeza que tenga una visión estatal de cómo va a funcionar ese gobierno, difícilmente el país va a salir adelante. Eso es bien importante que lo entendamos. La cabeza es importante, sin duda. Mi cuerpo funciona porque tiene una cabeza que espero yo piense bien, pero al final la mano hace cosas, el pie hace cosas porque la cabeza lo ordena, pero tengo que tener una mano que funcione, tengo que tener una mano que no esté fracturada, tengo que tener una mano que no meta la cuestión para sacar los fondos y que me destine los recursos a donde no van, etcétera, de cosas. Entonces, en relación a eso, claro, es fundamental que se haga un proceso transparente de elección, pero con dolor en el alma tengo que decirlo. Miren la turbulencia que se ha generado alrededor del nombramiento de estos dos cargos. Bueno, y voy a retomar lo del Congreso Nacional. La turbulencia empezó desde la elección del presidente de la Corte. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lamentablemente la visión de la política vernácula que tenemos en el país siempre es: tengo que tener a mi gallo ahí porque yo tengo que controlar esta papada. ¿Y por qué tengo que controlar esta papada? Porque tengo mi visión, tengo mi agenda, tengo una situación en donde al final yo no veo que nadie se ande rompiendo las vestiduras y diciendo: señores, necesito que se tomen las calles con los colectivos de libre porque estamos aprobando una ley de desarrollo agrícola que va a generar 100,000 empleos en el país. Yo no veo nunca una discusión de la naturaleza, ¿va? La discusión es quién va a ser el presidente, va a haber refundación, va a haber constituyente, y la realidad, señores, es que al final podemos tener la mejor constitución, el mejor código de trabajo, el mejor código mercantil, el mejor código civil, las mejores leyes del mundo. Si no tenemos seres humanos que las ejecuten al pie de la letra y bajo el espíritu de un desarrollo nacional, esas leyes se quedan en papel mojado, porque las leyes no funcionan solas, funcionan a través de los seres humanos que están gobernando y exhortando en las distintas instancias que las cosas funcionen en el país. Entonces, resumo, es fundamental que se haga un proceso transparente, pero con dolor en mi alma, lo digo, pareciese que no hay transparencia como lo fue antes, pareciese que ya hay acuerdos donde ya negociaron quiénes van, cuántos diputados voy a tener porque yo tengo tanta cuota de poder, etcétera, y eso no es transparencia ni beneficio para el país. Dolorosamente lo digo, y a la Junta Nominadora, mis respetos por haber echado ese trompo a la uña, porque tienen una labor titánica que deseo de todo corazón pueda llevar a la escogencia de los mejores candidatos y que ojalá no estén salpicados ni controlados por toda la politiquería vernácula dañina que es la que tiene al país en esta dirección tan equivocada. Es lo que te puedo comentar respecto a eso, Raúl. ¿Conclusiones, don Carlos? Pero comenzamos hablando de la participación que ha tenido en la vida nacional, un discurso de la embajadora, con las limitaciones del caso. Yo no conozco el protocolo diplomático, ¿verdad?, que indique cuáles son los límites, ¿verdad?, de un diplomático a nivel consular o a nivel de embajador. Pero yo le puedo decir como ciudadano leyendo ese discurso que para mí pues no significó nada,
¿verdad? Porque aquí dentro del mismo Honduras, entre hondureños, tenemos grandes diferencias, ¿verdad? Que no quiere decir que son de enemistad, de adversidad, sino que simplemente algunos creemos de que esa ley de energía eléctrica no es la que más conviene al país. Le voy a dar un sencillo ejemplo. Yo estoy de acuerdo con el subsidio a los 150 kilowatts, ¿verdad? Pero estoy en desacuerdo que los traten de financiar cobrándoles solo a algunos usuarios y que no salga del presupuesto general de la República, donde contribuimos todos a través de los impuestos sobre venta, impuestos de producción, impuestos de la renta, etcétera. Conozco, y voy a repetir aquí porque es importante, una compañía que yo asesoro que le cuesta como 500,000 lempiras mensuales ese ajuste. Son 6 millones. Le borró prácticamente la utilidad que podía tener, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un desacierto muy grande, pero hay algunos otros que sí creen que así debe ser, ¿verdad? Con relación al empleo por hora, que es el otro tema que toca, ¿verdad? También creo que es una realidad económica, repito, y eso existe en este momento con o sin ley, porque es una realidad. Y número 3, con relación a las invasiones que ha habido en Choluteca, en el Bajo Juan, esas son una preocupación, y no solo con tierras rurales, con tierras urbanas. Conozco de primera mano casos de esas invasiones y que se perdieron esas manzanas de terreno porque la autoridad nunca puso orden. Y estoy hablando de los últimos 10, 15, 20 años de estos casos, no es que sea algo reciente, ¿verdad? Valle hablaba de que el propósito de una constitución es limitar el poder del gobierno, porque es demasiado grande, interviene en nuestras vidas directamente, ¿verdad? Y cuando estamos hablando nosotros de la Corte Suprema de Justicia, le puedo decir por lo menos en la Honduras de acá, del norte, la preocupación es de que este gobierno, como los anteriores, puedan tomar algunas acciones, recurre a la Corte Suprema de Justicia, y si es simpática con ellos, entonces va a favorecerlos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema ahorita? El problema ahorita es que se está discutiendo si, como tradicionalmente ha sido, el partido de gobierno va a tener 8 magistrados de los 15, con los cuales va a tener una mayoría, ¿verdad? Que tal vez va a ser 5, 5 y 5, o que va a venir aquí un desorden que a saber en qué va a parar, ¿verdad? Con consecuencias insospechadas, insospechables, como le quiera llamar, y esa es la preocupación. No es que va a decidir un juez aquí a este nivel o al otro nivel, es la Corte Suprema de Justicia en relación con estos grandes temas de gobierno, particularmente ahorita que estamos entrando a un gobierno muy novedoso que se ha definido por primera vez en la historia de Honduras como un gobierno socialdemocrático. Eso es el límite de que nosotros quisiéramos saber dónde queda, ¿verdad? Así que por ahora esas son las preocupaciones y la incertidumbre que está deteniendo muchísimas decisiones en el pueblo hondureño. Recordemos qué hizo la Corte Suprema el año pasado hace 3, 4 años, 5 años, a través de la Sala del Constitucional, ¿verdad? Que amparó un recurso, ¿verdad? Que permitió que declararan inaplicable, a saber qué quiere decir eso, el artículo 239 de la Constitución, que dio paso a que don Juan Orlando Hernández pudiera tener una reelección, ¿verdad? Inconstitucional, creemos muchos, ¿verdad? Ilegal, que atropelló los derechos del pueblo hondureño. Nosotros tenemos problemas estructurales profundos y, repito por enésima vez, comienzan con el sistema político que produce resultados que nos hacen daño. Y veamos el perfil de Honduras. Ningún país democrático en el mundo tiene un perfil tan malo, tan siniestro como lo tiene el pueblo hondureño. ¿Y por qué? Porque no tiene este sistema que conduzca a buenos resultados. Ese sistema se llama el sistema electoral, que respeta la voluntad de los pueblos. Muchas gracias a don Carlos Surbizo Solís por su participación esta mañana. Cerramos, Germán. Sí, bueno, gracias por el espacio, Raúl. Ha sido un gusto compartir con el doctor Carlos Surbizo, y yo nuevamente al gobierno de la República, señores, son comentarios de un ciudadano preocupado por su país. Simplemente valoremos las cosas, no actuemos por hígado, porque el país ya no soporta más todo lo que está ocurriendo. Y si no hacemos un cambio real de las mecánicas de funcionamiento a nivel gubernamental y seguimos anteponiendo los intereses particulares y no los intereses supremos de toda la ciudadanía,
el país va a seguir hundiéndose. Y esa es la única reflexión que queremos. A nadie le sirve que un gobierno fracase como hondureños, porque Honduras es nuestro país. Y no me canso de decirlo, es un país maravilloso que infortunadamente ha estado mal administrado durante muchos años y siglos incluso, ¿verdad? Bien, gracias. Enfocame a don Carlos ahí, un desorden insospechado. Eso es lo que puede venir, Raúl. No deja de tener razón don Carlos Urbizo Solís, dice el periodista Rafael Castellano. Gracias, don Carlos. Gracias, abogado Leixelar, y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Siga con nosotros en Canal 11. Buenos días.